Iglesia Cristiana de Colombia. ¿Cómo se encuentran esta noche? Gozosos, bendecidos, es una bendición, es un privilegio poder adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, amén. Gloria a Dios, sí, yo realmente me siento parte de esta casa y le damos las gracias a Dios, primeramente, y bueno, a mis pastores también por su obediencia, por todo lo que hemos recibido en este lugar. Realmente es un gozo, es un privilegio ver lo que el Señor está haciendo alrededor del mundo, pero aquí en Colombia también a través de este ministerio, que no solamente está aquí en la iglesia local, sino que está también siendo bendición a muchos otros ministerios alrededor de este país, amén. Y es un gozo poder estar conectados y bueno, simplemente queremos honrar también al Señor, a mis pastores por todo lo que ellos siempre han estado haciendo para nuestro beneficio. Y hoy de hecho me toca también servirles y dar de gracia de aquello que hemos recibido de gracias y es una bendición para mí poderlo hacer y yo tengo un tema en mi corazón, quiero que entremos directamente a la palabra, amén. Y vamos a compartir un poco acerca de creciendo en el servicio y en el liderazgo. Ese va a ser como el tema que vamos a estar compartiendo, vamos a hablar acerca de cómo crecemos también a través del servicio. Quiero que me acompañe a leer una escritura en la palabra, vamos a ir a 2 de Pedro, al capítulo 1 y vamos a leer el verso 3, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y después de leer esa escritura me gustaría que oráramos. Yo sé que usted ya está en la presencia de Dios, hemos estado orando, pero vamos a pedirle que sea Él abriendo su palabra, amén. Segundo epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Y dice allí en la palabra: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y usted puede continuar leyendo, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Realmente me quiero enfocar en el primero, en el verso número 3, pero vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por todas aquellas cosas que ya has hecho por nosotros a través de enviar a tu Hijo Jesús, a través de la obra de la cruz. Te damos gracias porque sabemos que todo nos ha sido dado a través de Cristo Jesús y tú no escatimaste a tu propio Hijo, como nos darás juntamente con Él también todas las cosas. Te damos gracias, Padre Celestial, porque no solamente nos diste salvación, sino el privilegio de llegar a conocerte a través de tu palabra, a través de la instrucción, a través de esa unción del Espíritu Santo que revela tu verdad y nos da libertad. Queremos levantar este tiempo para ti, Señor, que podamos poner nuestra mirada en ti. Tú eres el autor, el consumador de la fe, solamente tú tienes palabras de vida eterna y queremos que seas edificando nuestro corazón y que podamos a través de conocer tu palabra, caminar en victoria y exaltarte también a través de nuestras victorias, Dios. Tomamos autoridad sobre toda distracción y declaramos, Señor, que la luz de la gloria del Evangelio de Cristo resplandecerá en nuestros corazones y todos nosotros los que creemos decimos amén. Bueno, estamos leyendo ahí en 2 de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 3, que de hecho hay ciertas cosas, yo quiero que note la palabra cosas, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, que nos amó, amén, por su gloria y excelencia. Ahora, lo que yo quiero que note ahí es que la Biblia dice que ya hay ciertas cosas que nos fueron dadas. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios también habla de cosas naturales? Amén. Y no está mal que de pronto hablemos de cosas. Algunas personas de pronto creen que no es tan espiritual, pero la Biblia dice que cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas estas cosas nos son añadidas, y en ese pasaje habla acerca del alimento, habla acerca del vestido, habla de cosas que de pronto necesitamos en este reino natural. Y tenemos un Dios fiel, ¿cierto? La Biblia dice que no ponemos la confianza en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Amén. Entonces no está mal que hablemos de vez en cuando acerca de ciertas cosas en la iglesia, pero realmente eso no es lo que quiero que usted vea. A través de este verso vamos a mirar varias de pronto ideas que el Señor nos está tratando de revelar allí. Dice que son cosas que pertenecen a la vida, entonces esto tiene que ver con cosas naturales, pero también que pertenecen a la piedad, o sea que también tiene que ver con cosas espirituales. De hecho, toda bendición que Él nos ha dado en Cristo Jesús
Primero es espiritual, ¿cierto? Es algo que Dios habló sobre nuestras vidas, pero va a repercutir también en este reino natural. Él no solamente pagó un precio para que podamos ir al cielo, no solamente derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y que podamos disfrutar de la presencia del Padre durante toda la eternidad, sino que además también la Biblia nos dice que por su llaga hemos sido también sanados. Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya porque si me fuera enviaré el Consolador. Y entonces en la misma obra de la cruz, Él estaba proveyendo por nuestra salud, estaba proveyendo por la guianza del Espíritu Santo. Él allí en la cruz se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y a través de la cruz, Él compró todo lo que necesitamos para caminar en victoria en esta vida. Yo quiero que note que en ese versículo dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Nos han sido dadas. ¿Qué tiempo verbal es ese? ¿Eso es pasado, presente o futuro? Yo lo estaba estudiando, de hecho se llama pretérito perfecto. Es un pasado que afecta a nuestro presente. Es algo que sucedió en el pasado, pero que todavía tiene un efecto en el día de hoy. Nos han sido dadas. Todas estas cosas no estamos esperando a recibirlas. En muchas ocasiones estamos diciendo, Señor, dame esto, Señor, dame esto otro. Y realmente en la cruz Él ya compró muchas de las cosas que a veces estamos pidiendo. Y lo que necesitamos es sabiduría y revelación para enterarnos de aquellas cosas que ya Él compró por nosotros en la obra de la cruz. Amén. Nos han sido dadas. ¿Cómo nos fueron dadas? Dice allí, por su divino poder. Amén. La más grande manifestación de poder de Dios no fue ni siquiera en la creación del universo. Dice que fue cuando Jesús fue resucitado entre los muertos. En Romanos, en el capítulo 1, en el verso 4, dice que Dios confirmó a Jesús como su Hijo cuando envió al Espíritu de resurrección y lo levantó con poder de entre los muertos. Entonces realmente a través de la resurrección de Jesús nosotros vemos que Dios actuó a nuestro favor y por su divino poder no solamente resucitó a Cristo, sino que también llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, entregó montones de regalos que ya le pertenecen a la iglesia, que fueron comprados. Yo quiero que note que dice son dados. A usted le fueron dados gratuitamente, pero eso no quiere decir que fueran baratos. En muchas ocasiones esas bendiciones de Dios nos son dadas gratis, ¿cierto? Es por su gracia. Y nosotros lo único que decimos es gracias, Señor, pero Él las compró con precio de sangre. Entonces son gratis para los hijos de Dios, tenemos acceso a ellas por medio de la fe, nos fueron dadas, es un regalo, es algo por lo cual no necesitamos trabajar, sino necesitamos es creer, apropiarnos a través de nuestra fe. Sin embargo, fueron ya compradas, ya le pertenecen y en muchas ocasiones hay ciertas cosas que Dios pagó para nosotros y no estamos disfrutando de la manera en la que deberíamos porque no nos hemos enterado que nos pertenecen. ¿Cómo disfruto de todas estas bendiciones? Y en ese mismo versículo incluso me dice cómo disfrutarle. Dice, me han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que necesito conocer. O sea, en muchas ocasiones lo que yo necesito no es que Dios me dé más, ya Él me dio todo a través de Cristo Jesús. En Él están contenidas todas las cosas, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todas por medio de Él subsisten. Y si usted recibió a Jesús, con Jesús usted ya recibió todas las cosas. Pero eso que le fue dado por el divino poder de Dios, usted lo va a disfrutar gracias al conocimiento de aquel que lo llamó por su gloria y excelencia. Entonces a veces lo que necesitamos es más revelación, más entendimiento, meternos más en aquellas cosas que nos pertenecen y que ya Jesús compró para nosotros a través de la obra de la cruz. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Porque estaba diciendo que vamos a hablar acerca de crecer en el servicio y resulta que yo estaba orando, estaba preguntándole al Señor, también tenía pues una guianza de parte de mis pastores que obviamente tienen un deseo de que la iglesia sea edificada y la iglesia crezca y el Señor me dijo que en muchas ocasiones el problema que tenemos nosotros como creyentes no es que no tengamos los recursos suficientes, sino que a veces no hemos aprendido a apropiarnos de ellos porque no estamos buscando la palabra de Dios, porque no estamos pasando por el proceso que Él desea para cada uno de nosotros de crecimiento y desarrollo espiritual. A veces hacemos el énfasis es en Él. Entonces nos gusta citar de pronto algunas escrituras como no hay nada imposible para Dios. ¿A cuánto les gusta esta escritura? A mí también, ¿cierto? ¿Cuántos saben que nuestro Dios es todopoderoso? Y gloria a Dios porque Él es todopoderoso, pero hay otras escrituras en la Biblia que dicen también para el que cree todo es posible. O sea que no depende solamente de lo que Dios pueda hacer, porque si dependiera solo de eso, todos viviríamos bien. Depende también de lo que nosotros podamos recibir. Nos gustan también escrituras, tal vez usted ha leído ahí en Efesios, que dice que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Alguien ha leído eso? Pero por lo general paramos ahí. Si usted termina de leer esa cita, dice, según el poder que actúa en nosotros.
O sea que no solamente Él lo puede hacer, sino que Él nos ha dado herramientas, ha puesto al Espíritu Santo, nos ha dado habilidad sobrenatural, nos ha dado una fe sobrenatural, la fe del tipo de Dios que fue derramada en nuestro corazón con el amor, con la sabiduría de Dios, porque tenemos el mismo espíritu de fe y creímos y por eso hablamos. Entonces ya tenemos todas esas cosas y en muchas ocasiones estamos pidiendo más y el Señor dice, sí, yo puedo hacer más abundantemente de lo que tú pides o lo que tú imaginas, de lo que tú entiendes, sin embargo lo hago a través de ti, a través del poder que he puesto en ti y necesitas saber activar ese poder que he puesto en ti. Amén. Y para eso Él nos dejó la iglesia. Y en muchas ocasiones ni siquiera nos damos cuenta de la importancia que tiene la iglesia local. Él ya hizo montones de cosas, pero a través de la iglesia Él nos va a enseñar, nos va a revelar, nos va a mostrar todas aquellas cosas que Él compró para nosotros. Yo quiero que note, vaya conmigo a Mateo, el Evangelio según San Mateo, y vamos a leer ahí al final, Mateo 28, los versículos 19 y 20. Esos son versos bien famosos, probablemente usted los conozca. Es la gran comisión y dice ahí en Mateo 28, los versículos 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cuántos saben que Jesús nunca nos deja y nunca nos desampara? Si usted lo recibió y Él vive en su corazón, Él está todos los días con usted hasta el fin del mundo. Amén. Y de hecho, yo quiero que note el propósito de la iglesia. Realmente, pues por la gracia de Dios, yo tengo la oportunidad no solamente de ser salvo, sino también de servir al Señor. Y es una bendición, es un privilegio, pero yo realmente no sabía de qué se trataba todo lo que estaba haciendo. Y en muchas ocasiones, pues le doy gracias a Dios por mis pastores, que nos instruyen, nos orientan, nos aconsejan. Pero en muchas ocasiones yo sentía como, Señor, no sé de qué se trata todo esto de la iglesia. Y creo que a través del tiempo, no es que tenga mucha experiencia, pero ya he ido entendiendo un poquitico mejor. Y la iglesia cumple dos propósitos: evangelizar y discipular. Amén. Nosotros estamos llamados a alcanzar a personas afuera que no conocen a Cristo para que lo conozcan. Pero la Biblia no dice que solamente les vamos a hacer la oración de fe, ¿cierto? Sino que debemos ir y hacer discípulos. Y la palabra discípulo quiere decir una persona que es entrenada, una persona que es disciplinada. De hecho, quiere decir un seguidor. Y son discípulos de Cristo. Hacemos discípulos de Cristo, personas que se vuelven en buenos seguidores de Jesús. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es evangelizar y discipular. Entonces, la iglesia tome personas que no conocen a Jesús, les ayuda a que conozcan a Jesús, nacen de nuevo. Si alguno está en Cristo, cuando lo reciben como Señor y Salvador, son hechos una nueva creación, pero después de eso comienza un proceso. Ahí no se acaba todo, se supone que ellos deben ser discipulados. Jesús dijo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Entonces hay una responsabilidad. Todas esas cosas que Jesús nos ha enseñado en la palabra, que Jesús enseñó a los discípulos, que los apóstoles enseñaron a la iglesia primitiva, que gradualmente nosotros hemos recibido, debemos también enseñarla a otros. Entonces esas personas que llegan nuevas necesitan recibir esta enseñanza para ir creciendo, para ir desarrollándose, para empezar a conocer las cosas que le pertenecen en Cristo Jesús, para que puedan disfrutar de todas esas cosas que nos han sido dadas, que pertenecen a la vida y a la piedad, y para que así puedan tomar su posición en el cuerpo de Cristo, empiecen a ser útiles, fructíferos, porque el Señor nos llamó a multiplicarnos, a fructificar, y de esa manera tener el gozo de su corazón cumplido, porque ellos fueron diseñados específicamente para una labor en esta tierra. Cada uno de nosotros estamos en ese proceso, desde el menor hasta el mayor. Y si usted no ha entrado en ese proceso, reciba a Jesús el día de hoy y usted puede también entrar en ese mismo proceso. La Biblia dice que Dios tiene un plan, Él tiene pensamientos para nosotros. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Usted cree que Dios tiene un plan para su vida? Y parte del entender y conocer ese plan tiene que ver con la iglesia local. Ahora, cuando el Señor me dio la oportunidad de servir en el ministerio, yo me di cuenta que queríamos hacerlo con una buena intención, pero no tenía las herramientas para hacerlo. Entonces, ¿qué hacía yo? Venía corriendo donde mi pastor John, y mi pastor John entonces me facilitaba ciertas cosas. Ahora, resulta que cuando la gente llega a la iglesia, en muchas ocasiones viene con problemas de salud. La primera vez que de pronto un pastor empieza a desarrollar, bueno, no debería ser de esa manera, pero en mi caso fue así, desarrollar una enseñanza de pronto de sanidad es cuando viene una persona enferma. La primera vez en la que un pastor en muchas ocasiones va a desarrollar una enseñanza de bautismos es cuando la gente dice, ay, no nos vamos a bautizar porque la Biblia dice que nos bauticemos, entonces toca hacer una enseñanza de bautismo. Y bueno, gloria a Dios, porque Iglesia de Colombia ya lleva muchísimo tiempo trabajando, ¿cierto? Es una iglesia constituida, es una iglesia establecida, y gracias a todo lo que de pronto a través del tiempo el Señor empezó a impartir, a mostrar,
se generó una serie de procesos que han sido bendición no solamente a esta iglesia local, sino a muchas iglesias como de pronto nosotros que también estamos pastoreando por la gracia de Dios una iglesia. Eso quiere decir que hay cosas que ustedes están recibiendo aquí que están siendo ejemplo para que otras personas en el cielo puedan recibir y usted se las va a encontrar de pronto algún día y le van a decir gracias. Gracias por haber servido, gracias por desarrollar todos esos procesos, gracias por haber ayudado a entender qué cosas se pueden mejorar y cómo podemos ser más efectivos para que los hijos de Dios no solamente reciban a Jesús como Señor y Salvador, sino que gradualmente puedan crecer y tomar su posición dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, yo le doy la gloria a Dios por todas las bendiciones y todas las cosas que Él ha hecho en mi vida, porque gracias a lo que yo he recibido en este lugar, he podido ir creciendo, he podido ir desarrollándome en el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Pero yo quiero que note que el principal llamado que todos nosotros tenemos es seguir a Jesús. Ahora, todos los buenos líderes, todos los buenos obreros de casa, ¿cuántos obreros de casa hay aquí también? Amén, gloria a Dios. Es una bendición poder servir al Señor y usted está participando de la cosecha. Deberían ser primero buenos seguidores. Nosotros como hijos de Dios, de hecho, deberíamos primero, antes de estar impartiendo cosas, primero tenemos que aprender de Él, ¿cierto? Vamos a enseñar de lo que Él nos ha mandado, dice aquí, en este lugar. Parte de lo que nosotros recibimos, lo recibimos primero para después más adelante estar equipados para darlo. Antes de poder de pronto ser promovido en algo que el Señor tiene para nuestras vidas, primero Él quiere que nosotros seamos sumisos y que aprendamos a recibir ciertas cosas. En muchas ocasiones la gente quiere caminar en autoridad en lo espiritual, y no se han dado cuenta que esa autoridad espiritual también depende de la sumisión que ellos tengan a Dios. En la palabra dice, someteos a Dios y resistid al diablo y Él huirá. Entonces primero yo me someto a Dios y después resisto al diablo. Pero también cuando yo voy creciendo en mi llamado, en aquello que Dios tiene para mi vida, yo también tengo que aprender a someterme a ciertas cosas, a ciertos procesos. Yo le doy gracias a Dios por los procesos que están aquí establecidos. Pastor John, Pastor Albita, cada una de las personas que trabajan en el ministerio, ellos han puesto de su corazón, han orado, han visto de pronto qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan para desarrollar algo que se llama la carrera de fe. ¿Cuántos conocen qué es la carrera de fe? Si no sabe, quédese un ratico y se entera. Y en la carrera de fe, todo el propósito que hay es para que usted llegue de ser de pronto una persona que no conocía nada de Dios a ser la persona que Dios ha llamado a ser. Y en ocasiones, usted va a llegar a crecer hasta el punto tal en el que usted va a poder ser de bendición también a otras personas. ¿Cuántos saben que en una casa, cuando el papá y la mamá de pronto tienen así hijos, siempre los hijos mayores pues van creciendo, y a medida que ellos van creciendo, empiezan a ayudar también a los más pequeñitos? ¿Cierto? Y adquieren ciertas responsabilidades. Al principio de pronto ayudan a hacer algo de aseo, a tender su cama, después ya pueden cocinar y de pronto pueden cuidar a los más pequeñitos. Eso mismo sucede en la casa de Dios. Y cuando nosotros recibimos el alimento correcto, gradualmente vamos creciendo para ser de bendición también a otras personas. Ahora, en la casa de fe y vida, cuando normalmente los pastores diseñan esto, es un lugar donde usted pueda ser alimentado por algunas personas de pronto que también han estado creciendo y que también fueron alimentadas antes. Y normalmente cumplen algunos propósitos. No sé si ustedes recuerdan que antes había como un videíto animado, las casas de fe y vida, y hablaban acerca de cómo eran un lugar donde usted se podía conectar y participar activamente, y era un lugar no solamente donde usted podía generar una identidad y conectarse con la iglesia, que es un propósito, conocer a su familia de fe, apoyarnos los unos a los otros, sino que también era un lugar donde aparte de que usted se iba a conectar, iba a ser edificado, le iban a entregar una palabra, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, entonces usted se iba a fortalecer, desarrollar y crecer espiritualmente. Pero aparte de conectarse y aparte de crecer, habían otras cosas. El pastor podía estar enterado de lo que estaba pasando en su vida y podía orar por usted. Yo le doy gracias a Dios por la oración de mis pastores, yo la siento en mi vida. Hay momentos en los que yo siento como estoy fuerte, ¿qué está pasando? Y yo sé que mi pastor está orando por mí. Y hay personas también aquí encargadas orando por cada una de nuestras necesidades. Ahora, cuando usted se conecta a una casa, es más fácil que el pastor esté enterado de las cosas que usted está viviendo, y de esa manera él puede prestar un apoyo, puede hacer que cosas estén sucediendo también a su favor. Entonces sirve también de una manera para cuidar pastoralmente de la iglesia. Hay un reporte, ¿cierto? Y los buenos obreros de casa presentan bien su reporte. Amén. Dijeron amén, fueron libres. Pero no solamente provee ese cuidado pastoral, sino que también es un lugar donde podemos alcanzar personas. Hay gente de pronto que no viene a la iglesia porque siente que yo no sé si son demasiado santos o es como raro allá, pero es más fácil que se conecten con una casa. Y de pronto allá, cuando llegan los nuevos a las casas, se dan cuenta que los cristianos no son tan raros. Amén.
Entonces sirve también como una red de evangelismo, una forma de alcanzar. Y además de todos estos 4 propósitos, de conectarse, de crecer, es una manera que el pastor cuida y además es una red de evangelismo, le sirve a cada una de esas personas que están creciendo en el Señor para ir entrenándose en el llamado que Dios tiene para sus vidas. Entonces hay múltiples propósitos en todo esto. Y todo eso es porque el deseo del corazón de mi pastor es hacer discípulos de las naciones. Ahora, yo sé que hay muchas veces en las que las personas se les invita y ellos no se conectan. La Biblia dice que hay unas cosas que pertenecen a la vida y la piedad que ya nos fueron dadas y lo único que usted necesita es enterarse que le pertenecen y la manera en la que se pertenece es que usted se entera que le pertenecen es conectándose con ese proceso que hay dentro de la iglesia y a medida que usted se conecta con el proceso, usted va a poder crecer, desarrollarse, apropiarse de sus bendiciones, caminar en la victoria que Dios tiene para su vida y ver cómo el gozo de su corazón es cumplido. Pero sé también por experiencia que aunque a veces a la gente se le dice una y otra vez, dicen, pero que es más tiempo y yo no sé si valga la pena y es como si el pastor quisiera tenerlos allá todo el tiempo. No es por el beneficio del pastor, él ya va a ir al cielo, él va a cumplir su llamado, él va a cumplir el propósito, pero él quiere ver su vida bendecida. Amén. Y si queremos crecer, encontrar el plan que Dios tiene para nuestra vida, necesitamos caminar también en obediencia a Dios, en obediencia a las autoridades establecidas. De hecho, algo que el Señor me fue revelando a través de todo este proceso es que la cosecha de la autoridad viene de la semilla de la sumisión. La cosecha de la autoridad viene de la semilla de la sumisión. Y si usted quiere ver autoridad espiritual, si usted quiere ver autoridad en cada una de esas cosas que Dios ha puesto sobre su vida, usted necesita primero ser seguidor del Señor y también ser seguidor, dejarse discipular por alguien de pronto que quiere también impartir bendición sobre su vida. Los buenos líderes, los buenos obreros fueron primero buenos seguidores y por una razón fueron promovidos porque ellos estaban haciendo algo bien. Y si usted mira en cada una de esas personas que está haciendo algo valioso para el cuerpo de Cristo, ellos fueron primero buenos seguidores. Mi pastor siguió al Señor a Guatemala. Y ahí conoció a mi pastora. Y juntos siguieron al Señor a Colombia y somos bendecidos gracias a ello. Colombia está siendo impactada. Esa visión está alcanzando muchísimas personas. Entonces nosotros creemos que realmente la sumisión trae un montón de bendición. La sumisión a Dios, pero también a aquellas personas que Dios ha puesto. Yo quiero que vaya conmigo a Juan, al capítulo 1, los versículos 37 al 45. Vamos a leer un pasaje rápidamente. Y quiero mencionar allí algunas cosas brevemente. Juan, capítulo 1. Versículos 37 al 45. Lo oyeron hablar, si usted lee los versos previamente, es Juan el Bautista, dice, oyeron hablar a Juan el Bautista, los 2 discípulos, y siguieron a Jesús. Ahora me gusta eso, ¿será que cuando usted habla la gente le dan ganas de seguir a Jesús? Y volviendo a Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Ahora yo quiero que note eso, Andrés trajo a Pedro a Jesús, ¿cierto? Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, me gusta este pasaje porque en este pasaje yo veo que hay diferentes personas. Juan el Bautista, por ejemplo, él comienza a hablar y 2 de los discípulos que estaban allí escuchando, por las palabras de Juan el Bautista, siguieron a Jesús. Estamos hablando acerca de crecer en el servicio y crecer en el liderazgo, y realmente cuando usted empieza a mirar, muchas personas hablan acerca del liderazgo, les pareciera de pronto que es lo más importante, y la palabra liderazgo realmente no aparece en la Biblia, pero sí aparece la palabra discípulo más de 250 veces. Entonces tal vez el énfasis del Señor es más en el seguir que en el liderar. Sin embargo, si hay discípulos, alguien tiene que estar adelante y alguien tiene que estar guiando, y estas personas, de hecho, guiaron a otros a Jesús. Juan el Bautista guió a los 2 discípulos, Andrés guió a Pedro, si usted ve Felipe también encontró a Natanael y cada uno de ellos estaba haciendo algo, estaban guiando al Mesías. Ahora, ¿hay gozo en su vida por haber conocido a Jesús? ¿Usted ha recibido algún beneficio? ¿Y usted ama a las personas que están alrededor suyo?
Yo no sé usted, pero cuando yo recibí a Jesús, de hecho yo no solamente fui bendecido, fui libre de toda mi vida pasada, sino que yo quería que todo el mundo se enterara. Y mi hermano de hecho ya se escondía, él me veía que yo llegaba con una Biblia y dije, no, aquí no me van a dejar salir, y él dejaba de comer y cualquier cosa con tal no encontrarse conmigo. De pronto estaba lleno de celo y tenía poca sabiduría, el Señor nos ayuda a crecer en ello, amén, pero debería haber un deseo de guiar a otras personas a Jesús, amén. Ahora, liderazgo realmente quiere decir influencia. Todos nosotros tenemos influencia sobre la vida de alguien más. Todos nosotros tenemos la capacidad de tocar y de alcanzar a otras personas. El pastor puede alcanzar a algunas personas, pero tal vez él no va a alcanzar a la gente que usted puede alcanzar. Jesús tenía una influencia propia, pero también muchas veces la influencia que él tenía era por personas que lo guiaron a otros para que vinieran a él. Ahora, la influencia usted tiene que identificar, ¿cierto? Si hay un momento en el cual usted está llamado a ejercitar la influencia o a ejercitar la influencia. Todos nosotros tenemos la capacidad de hacerlo. De hecho, estaba leyendo esto, que los sociólogos dicen que aún el individuo más introvertido influirá en 10,000 personas durante toda su vida. Hasta la persona más tímida, la persona más introvertida, tiene la capacidad de impactar la vida de 10,000 personas. O sea que si usted es la persona más tímida, entonces tiene por lo menos a 10,000 personas por ganar. Amén. Entonces todos nosotros tenemos la capacidad de hacerlo y en ocasiones estamos llamados a hacerlos. En ocasiones de pronto debemos también discernir. Hay momentos donde de pronto nos dan una instrucción y en ese momento cuando estamos recibiendo la instrucción, ¿cierto? El líder del grupo, nuestro pastor, le recibimos la instrucción y estamos llamados a ejecutarla. Pero hay momentos en los que de pronto esa instrucción implica que yo voy a hablarle a otras personas y entonces en ese momento ya no estoy llamado a seguir, sino que necesito también tomar el rol de líder y ayudar a que otros puedan recibir esa misma instrucción. En ocasiones su influencia o ese liderazgo, usted se da cuenta que la puede tomar, o sea, nadie la tiene en un lugar y usted puede tomar la posición de liderazgo si nadie está liderando. Pero en ocasiones usted tiene que también aprender a ceder y a seguir. Y depende de usted que lo discierna. En el reino de los cielos hay rangos espirituales. Ellos guiaban a Jesús porque Jesús era como la autoridad máxima en ese momento. Incluso Juan el Bautista, que era un líder espiritual, él guiaba a las personas, era Jesús. Ahora, resulta que cuando una persona está en una época de guerra, yo creo que se imaginen, en una trinchera, están peleando dos ejércitos. Normalmente en las trincheras la gente no usa uniformes con las estrellas, con los rangos, para que el enemigo no los reconozca. ¿Qué pasaría si de pronto todo el mundo llevara su rango y hubiera un francotirador del otro lado? Sería un blanco fácil. Entonces normalmente, cuando están así en época de guerra, en medio de las trincheras, no utilizaban todos sus rangos, sino eran expuestos delante de las personas. Y de hecho estaba prohibido saludar a los mayores, aquellos que tenían de pronto un alto rango, porque en el momento en el que lo hacían, por causa de saludar, los ponían en evidencia y era fácil identificarlos, entonces el enemigo los podía matar. Ahora, ¿cuántos saben que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo y este es un terreno hostil? Hay un enemigo, hay un Dios que es más que vencedor, ¿cierto? Y nosotros estamos junto con Él. Él ya venció y hacemos parte de su ejército, pero hay un enemigo y estamos en medio prácticamente como de una guerra. Y en medio de esa guerra, en su naturaleza la carne, usted puede ver que todo el mundo está igualito, pero hay rangos espirituales. Y usted necesita discernirlo. En ocasiones usted simplemente observa y se hace una pregunta, ¿qué vamos a comer? Y todo el mundo se voltea a mirar a alguien, esa es la persona que todos escuchan. ¿Es cierto o no? Pero hay veces que usted necesita ser guiado por el Espíritu. Y en muchas ocasiones, cuando usted llega a un lugar, usted tiene que callarse y saber quién es la persona que está en autoridad. De eso depende su bendición. De eso depende que usted pueda caminar en victoria y que usted pueda honrar a las autoridades que Dios ha establecido. Entonces hay momentos en los que somos llamados a guiar, pero hay momentos en los que somos llamados a seguir. Y en general, cuando estamos llamados a guiar, estamos ejercitando una influencia y esa influencia no necesariamente va a ser algo positivo en todas las ocasiones, porque el liderazgo como tal no es ética. El estar de pronto parado delante, guiando a las personas, no quiere decir que yo voy a tomar buenas decisiones y los voy a guiar bien. De hecho, la palabra líder en alemán es Führer, que era normalmente dada a Adolf Hitler, ¿cierto? Partido Nacional Socialista, ¿cuántos conocen la historia de Hitler? ¿Cierto? Entonces él era un líder, tenía la capacidad de influenciar a otros, tenía seguidores, pero no necesariamente por causa de eso era un buen líder. Entonces hay buenos líderes y hay malos líderes. Liderazgo como tal es solo influencia. La forma en la que usted utiliza esa influencia, si lo utiliza para edificar personas, para guiarlos a Jesús, va a ser una bendición. Entonces hay buenos líderes,
¿cierto? En la Biblia encontramos muy buenos líderes, incluso en la historia, pero también hay malos líderes, personas de pronto que han llevado a otros a cometer errores, a fracasar. Y la Biblia dice que todos nosotros deberíamos no solamente seguir a Jesús, sino tener la habilidad de decir, síganme a mí, así como yo sigo a Cristo. Y no ser piedra de tropiezo a los demás, porque la palabra también nos dice, sería mejor entonces atar una piedra en molino y echarnos al mar. Ahora, mucha de la influencia que nosotros tenemos en ocasiones viene por el respaldo espiritual. Cuando yo me someto a Dios y resisto al diablo, entonces va a haber un respaldo espiritual que me permite a mí caminar en autoridad. Entonces yo tengo una autoridad, una influencia, puedo caminar en ese liderazgo gracias a que hay un respaldo. Y me gusta como lo dijo en una ocasión el pastor Jim Andrews. ¿Cuántos recuerdan la enseñanza de pastor Jim? Liderazgo edificado en la palabra de Dios. Y él dijo, y esa influencia es una influencia prestada. Jesús nos está dando esa autoridad para que nosotros podamos liderar. Aquí en la iglesia sucede de la misma manera. En muchas ocasiones de pronto pastor confía en ustedes y les dice, bueno, tú vas a guiar una casa. Y en el momento en que usted está guiando esa casa, entonces usted tiene influencia sobre las personas, pero esa influencia tal vez no sea propia. Esa influencia es del pastor, es de la iglesia Colombia. Y usted puede impartir y la gente llega allá porque han preguntado en el punto de información, si conectaron a una casa, están recibiendo y usted tiene que identificar si ese liderazgo es suyo o si ese liderazgo fue prestado. Y algunas personas cogen malas ideas. Ay, entonces la gente me escucha y entonces yo debería simplemente yo soy llamado al ministerio y voy a hacer un montón. Y por bobo se meten en problemas. Porque después de que desconectan, si usted no está sometido a Dios, no va a resistir al diablo. Si usted tiene una influencia que le había sido prestada y trata simplemente de desconectarse de aquellos que le prestaron esa influencia, tal vez se va a encontrar con la sorpresa que no tenía tanta influencia. Amén. Entonces necesitamos identificar si realmente es el momento de tener liderazgo o es el momento de no tenerlo. ¿Es el momento de seguir o es el momento simplemente de guiar? Y el Señor nos puede dar discernimiento. Necesitamos utilizar nuestra influencia sabiamente. Yo quiero que vea conmigo Romanos capítulo 5, versículo 19. Romanos capítulo 5, versículo 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahora, yo quiero que note que la Biblia habla, y nosotros sabemos en este pasaje, que habla acerca de la desobediencia de Adán, hizo que el pecado entrara a este mundo. Entonces la desobediencia de uno hizo que muchos fueran constituidos pecadores. Pero también me dice que la obediencia de uno hizo que muchos fueran constituidos justos. ¿De quién es ese uno? De Cristo Jesús. Mi pastor, tal vez hace un año, tal vez hace más, estuvo compartiendo acerca de la obediencia de uno, del poder que puede ejercitar su obediencia. Cuando usted sigue a Jesús, cuando usted empieza a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, su vida va a ser un impacto también para las vidas de las personas alrededor suyo. Y su obediencia puede hacer que su familia sea constituida justa. Su obediencia puede hacer que sus amigos sean constituidos justos. O sea que lo mejor que usted puede hacer por las personas de alrededor es seguir el plan que Dios tiene para su vida. Pero también su desobediencia puede ser una piedra de tropiezo para otras personas. El diablo era un líder, ¿cierto? Ya establecimos que un líder no necesariamente era bueno o es malo, dependiendo de sus decisiones. Y él tomó una decisión que arrastró a una tercera parte de las estrellas de los cielos, de los ángeles, y cayeron por causa de él. Están encarcelados en prisiones eternas. Entonces, ¿qué tipo de líder quiere ser usted? Su desobediencia puede hacer que muchos sean constituidos pecadores y su obediencia puede hacer que muchos sean constituidos justos. Entonces queremos crecer en el plan que Dios tiene para nuestras vidas, queremos influenciar personas, queremos que ellos también lleguen a ser discípulos de Jesús, pero en muchas ocasiones necesitamos también entender que nuestra obediencia, nuestra conexión, el ser sensibles al Espíritu es lo que va a hacer que esas personas sean bendecidas y que al final podamos cumplir el plan de Dios para nuestra vida. Vea conmigo Mateo capítulo 4, verso 19. Mateo capítulo 4, versículo 19. Queremos ser líderes, es conforme al corazón de Dios. Todos estamos llamados a liderar, ¿cierto? A fructificar, a multiplicarnos. Si usted es papá, ya le tocó ser líder. Amén. Si usted de pronto está, no sé, trabajando con personas a su cargo, ya eso quiere decir que tiene una posición de influencia. Y en muchas ocasiones, simplemente porque tiene amigos, va a tener una posición de influencia en medio de sus vidas. Mateo capítulo 4, versículo 19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahora, ¿quién dijo eso? Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres.
Resulta que cuando nosotros venimos a la iglesia, recibimos a Jesús, empezamos a crecer en Él y el primer llamado es que lo sigamos a Él. Eso fue lo primero que escuchó Pedro, sígueme, ¿cierto? Y te haré pescador de hombres, y también los discípulos en ese lugar. Me gusta que también fue lo último, hay un momento en el que de pronto Pedro trató de echarse para atrás y Jesús le dijo, ¿y qué si te queda? Tú ven y sígueme, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos saben que nuestro llamado principal es seguir a Jesús? Él es el líder de líderes, siempre queremos estar detrás de Él. Pero resulta que el liderazgo, aunque usted de pronto pueda tener habilidades innatas, de pronto usted es una persona que normalmente es carismático y la gente lo escucha alrededor, aunque usted puede tener habilidades innatas, es algo en lo cual nosotros nos podemos desarrollar y podemos crecer. Y usted puede darse cuenta que en la Biblia hay también niveles de liderazgo. De hecho, el primer nivel de liderazgo, el más básico, es por posición. Si a usted le dan un puesto, si a usted le dan un lugar, ya por causa de que usted está en esa posición, entonces va a tener cierta influencia dentro del lugar donde usted se encuentra. Ahora, normalmente a la gente le gusta encontrar una posición. Los discípulos estaban diciendo, bueno, ¿quién va a ser el más grande? Y ese era como el deseo. A la carne le gusta, ¿cuál es mi título? ¿Cómo me van a llamar? Pero ¿cuántos saben que ese no es el estilo de liderazgo de Jesús? Él dijo, el que quiera ser más grande será su servidor, ¿cierto? Entonces nosotros queremos es servir y el servicio es el llamado máximo. Todos somos llamados a servir. De hecho, le doy gracias a Dios por el ejemplo que es mi pastor John para mi vida, porque yo, aparte de recibir su enseñanza, las predicaciones que el Espíritu a través de él me da y aviva mi corazón, a recibir las enseñanzas a través de las escuelas, que también es parte de la visión de la iglesia, también he podido verlo y observarlo en su comportamiento natural como un hombre, no solamente como pastor John o como el maestro John, sino como John Romick. Y él es un hombre servicial. ¿Será que hay alguna relación entre ser servicial y toda la influencia que él tiene? El que quiera ser el más grande será servidor. Entonces este no es el tipo, ¿cierto?, del liderazgo que Jesús busca, un liderazgo por posición, que sería el liderazgo número 1, es el liderazgo más bajo, ¿cierto? Y en muchas ocasiones a la gente le gusta el título, pero el Señor quiere es que tengamos la toalla. ¿Cuántos recuerdan esa enseñanza? Recoge tu toalla. Entonces realmente es ahí el lugar donde nosotros deberíamos querer estar. Sin embargo, después de eso, y puede que la gente le haga caso, si usted tiene un título y a usted le llamaron de pronto a guiar, no sé, un grupo, o está liderando un área, o está coordinando de pronto una casa, usted puede que tenga cierta influencia ahí en ese lugar y la gente le va a hacer caso por la posición, pero en muchas ocasiones fuera de ese lugar no necesariamente le van a obedecer. Por lo general, la gente que ejercita su liderazgo solamente desde su posición no tiene influencia con aquellas personas que no les están pagando, no tiene influencia con los jóvenes, porque a los jóvenes de pronto les cuesta trabajo a veces seguir a las autoridades, no aquí en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y cuando usted solamente fundamenta su liderazgo en una posición, en un título, en un cargo, por lo general va a tener que utilizar la fuerza porque la gente no le marcha si no es por ese cargo. Pero yo quiero que analice esta frase. Él les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces Jesús no quería simplemente que ellos lideraran por una posición, ¿cierto? Él quería mostrarles algo diferente y el estilo de liderazgo que nosotros seguimos es el estilo de liderazgo de Jesús. De hecho, lo primero que yo veo ahí es que Jesús tenía una relación, Él se interesaba por sus discípulos. Entonces el segundo nivel de liderazgo o la segunda forma en la que yo puedo ayudar a influenciar personas es cuando yo me relaciono con ellos. Él quería que ellos estuvieran con Él, vengan en pos de mí. Él quería poder pasar tiempo también con ellos. Usted lee en diferentes versículos que antes de enviarlos Él les dijo que Él los había establecido a los 12 para que estuvieran con Él y después sí los envió a predicar y después sí los envió a sanar, después sí los envió a hacer otras cosas. Entonces, lo primero que Él quería era aprendan conmigo. Cuando usted tiene una relación con las personas, cuando usted empieza a cuidar de esas personas, a amarlos, en muchas ocasiones su influencia va a ser mayor. Me gusta como lo dice John Maxwell, a la gente no le interesa cuánto usted sabe hasta que ellos no saben cuánto usted se interesa por ellos. Entonces queremos simplemente establecer relaciones, poder alcanzar a personas de una manera genuina. De hecho, me gusta que Jesús estaba interesado por sus discípulos. Dice que los amó hasta el fin. A mí me gusta que incluso cuando le hace el llamado a Pedro, cuando estamos leyendo ese pasaje, usted lo puede leer también en Marcos, lo puede leer en Lucas, pero la versión en Lucas dice que Jesús le pidió prestada la barca, hubo una pesca milagrosa. ¿Cuántos han leído acerca de ello? Y después de esa pesca milagrosa, Pedro quedó ahí postrado delante de la presencia del Señor y el Señor le dice, ven en pos de mí y yo te haré pescador de hombres. Ahora, me gusta ese pasaje porque antes de que Pedro pudiera tomar la decisión de seguir a Jesús, Jesús le mostró algo, yo soy capaz de proveer más de lo que tu trabajo puede proveer por ti. Y después fue a su casa y le sanó a su suegra.
estaba cuidando de su familia. Entonces Jesús, de hecho, está diciendo, si tú me sigues, yo voy a proveer por ti, no vas a tener que perder nada, yo voy a estar cuidando no solamente de ti, sino también de los tuyos, entonces ven y sígueme con confianza. Entonces la gente quiere saber que también va a haber una bendición, que a usted no solamente le interesa cumplir una agenda, cumplir unas metas, sino que usted está interesado por las personas. Y cuando nos interesamos por la gente, sus corazones se van a abrir también para que puedan recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, en el primer nivel era por la posición, el segundo era por la relación, y es mejor que el anterior, y muchas veces cuando la gente es carismática puede utilizar esa influencia, puede conectarse fácilmente con la gente, pero todavía hay unos niveles superiores. El tercer nivel, que de hecho también está implícito en esta frase, vengan en pos de mí, venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres, tiene que ver con empoderamiento. Entonces la primera posición, la segunda relación y la tercera empoderamiento. Él no simplemente les dijo, vengan en pos de mí, ¿cierto? Sino que yo quiero también, perdón, la tercera es visión. La tercera es visión, él quería darles visión. Dice, yo quiero que ustedes hagan ciertas cosas, que ustedes puedan pescar personas. Entonces queremos que la gente simplemente pueda conectarse, ver que nosotros estamos interesados genuinamente con ellos, pero también que hay cosas grandes que podemos alcanzar. Cuando la gente se conecta solamente con el líder y no se conecta con una visión, no se conecta con un propósito, ¿qué pasa si el líder fallece? Se puede morir también la visión. Y eso fue lo que le pasó también a Pedro, ¿no? Cuando murió Jesús, él se volvió a pescar. Y Jesús tuvo que volver, le tuvo que dar una segunda pesca milagrosa, diciéndole, todavía sigo yo proveyendo por ti y el plan no ha cambiado. Apacienta mis ovejas, cuida mis corderitos. Todavía sigo haciendo la misma visión. Amén. Hasta que Jesús regrese, Él tiene un plan, tiene una comisión para la iglesia que no depende solamente de un grupo de personas. Yo quiero que piense, ¿usted sabe cuál es la visión de esta iglesia, de la Iglesia Cristiana de Colombia? Ser usados por Dios para ayudar a introducir en Colombia, Suramérica y las naciones el último derramamiento y gran cosecha del Espíritu Santo antes de que Jesús regrese. Si usted no la conoce, yo le animo a que la medite, a que se la aprenda. Yo de hecho estoy conectado con esa visión. Yo amo a mi pastor, yo sé que Él cuida de mí, yo sé que Él está interesado por mis cosas, yo sé que Él está pendiente de lo que pasa con mi vida, con mi familia, y es una bendición y gloria a Dios. Entonces hay una relación, pero al mismo tiempo, aparte de eso, y también hay personas que Él ha establecido para que me cuiden a través de las casas, y es una bendición. Nosotros asistimos a una casa de fe, amén. Pero aparte de eso hay una visión y yo quiero participar para ayudar a introducir en Colombia, Sudamérica y las naciones ese último avivamiento, esa gran cosecha del Espíritu Santo. Yo quiero que esa visión sea cumplida. No solamente estoy conectado con la persona, sino que hay objetivos, hay algunas metas claras. Y Jesús dijo, ustedes si me van a seguir, yo voy a hacer que ustedes también sean pescadores de hombres, vamos a alcanzar a personas. Pero la gente, aparte de conectarse por la posición, aparte de conectarse por la relación, aparte de conectarse por la visión, también se conectan cuando ellos son empoderados. Él dijo, vengan en pos de mí y yo los haré. A medida que yo entiendo la visión de la iglesia, a medida que yo entiendo el plan que Dios tiene por la iglesia en general y por esta iglesia local, y me conecto con esa iglesia local, estoy siendo empoderado. Jesús quería que sus discípulos también pudieran ser desarrollados, se transformaran, que fueran cambiados, porque la gente no solamente quiere ser usadas para alcanzar ciertas metas, sino quieren saber, y bueno, ¿y esto trae algún beneficio para mí? Sí, vas a crecer. A medida que tú te conectas, tú vas a ser transformado para llegar a ser la persona que Dios te llamó a ser. Vas a encontrar el plan que Dios tiene para tu vida. Entonces Jesús les dijo, si ustedes vienen y me siguen, vamos a tener una relación, yo les voy a entrenar. Antes de enviarlos, incluso les pasó tiempo y les permitió que cometieran ciertos errores bajo su ministerio y corrigió. Pero después ya los soltó en algún momento cuando Él ya sabía que estaban listos. Entonces hay un proceso y gradualmente... Puede que hayan personas incluso que tengan un llamado, ¿cierto? Y mi pastor es un hombre de Dios, es un varón sensible, el llamado solamente lo da Dios, ¿cierto? No es que si usted entra a CEPCO y ya está estudiando para pastor. Pero los hombres lo pueden confirmar y él, si usted realmente lo ha escuchado y sabe que él es el varón que Dios puso sobre su vida, él puede reconocer lo que hay en su vida. Hay personas que han estado sirviendo aquí y que salieron. Casualmente le estaba preguntando ahorita a Mauricio y estaba pensando, no sé, de pronto en Cali estaban Pastor Antonio, en Nubia, ¿cierto? En Pasto estaba Pastor Miguel y Patricia. Y hay diferentes personas que han salido de este ministerio, que salieron a hacer la obra, ¿cierto? Y en ocasiones había un llamado, había algo ahí en su corazón y el pastor le dijo, espera, espera. Pero hubo un momento también cuando ya el Señor le habló y dijo, ahora sí, estás listo. Amén.
Entonces, a medida que nosotros nos sometemos también al plan de Dios, algunas personas están llamadas a salir, otras personas están llamadas a quedarse, pero a medida que usted escucha, se conecta, usted va a desarrollarse para encontrar el plan que Dios tiene para su vida. Y si Dios llamó para estar en esa iglesia local y para servir, usted va a ser empoderado para ser un gran siervo de Dios y al final escuchar: buen siervo y fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Amén. Ahora, este no es el único nivel de liderazgo. Hay más niveles de liderazgo. De hecho, yo veo también el de mi pastor John Romick. Su trayectoria, su experiencia hace que personas confíen. Sus victorias, viendo que él está siguiendo al Señor, hace más fácil que otras personas puedan confiar, puedan seguir y expresen también lealtad, gracias a que todas estas cosas que ya hemos mencionado antes no solamente las tiene, sino que han traído beneficios al cuerpo de Cristo. Entonces podemos ir creciendo en cada una de estas cosas. Habíamos mencionado, la primera es la posición, ¿cierto? Que básicamente la gente hace caso porque le toca. La segunda era la relación, porque aman al líder, ¿cierto? Le caen bien, de pronto es carismático y tienen una conexión. La tercera es visión, hay metas, hay propósitos para alcanzar. La cuarta, empoderamiento, porque ellos están también desarrollándose, haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer. Y todavía igual hay otras que tienen que ver con trayectoria, ya tiene que ver con más tiempo. Ahora, los nombres no son importantes, por lo que yo quiero que vea es que Jesús quiere que nosotros también hagamos discípulos. Él es nuestro líder, Él nos ha guiado, Él nos ha enseñado, pero gradualmente Él quiere que nosotros lo hagamos con otras personas. Quiero leer una cita más y con eso vamos a ir terminando. Amén. ¿Alguien está recibiendo algo de esto? Vea conmigo un versículo en Juan en el capítulo 4, los versos 1 al 3, y quiero hablar un poco de fidelidad. Creciendo en el servicio, creciendo en ese liderazgo. Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora, yo estaba leyendo este versículo y de hecho el Señor me mostró algo. Hay un problema potencial en el momento en el que las personas son puestas en el liderazgo. Es un problema que los que son llamados a liderar a otros líderes, Pastor John no solamente es pastor de esta iglesia, él es pastor de pastores. Y en muchas ocasiones, de pronto esas personas que están siendo empoderadas, en muchas ocasiones de pronto pueden coger ideas raras, no recibir el entrenamiento completo y de pronto desviarse. Y eso puede traer un quebrantamiento, un dolor. Y bueno, gloria a Dios, de pronto también el Señor es fiel, trae ese amor en el corazón para restaurar. Pero lo que yo quiero que usted vea es que en el momento en el que un líder ha sido establecido, las cosas que ese líder hace de una vez reflejan en la persona que lo estableció. Note que Jesús no era el que estaba bautizando, pero los fariseos decían que Jesús estaba bautizando más que Juan. ¿Quiénes eran los que estaban bautizando? Los discípulos. Eso quiere decir que las cosas que hacían los discípulos de una vez reflejaban o daban una imagen de algo que decía Jesús o que hacía Jesús. Cuando usted ha establecido, cuando usted ha sido establecido por Dios o cuando usted ha sido establecido, no sé, por la iglesia para hacer ciertas funciones, inmediatamente usted está representando a Dios y está representando a su iglesia, está representando a su pastor. Las cosas que usted diga y usted haga van a ser tomadas como si su pastor las hiciera, las dijera, las creyera. Yo no tomo a la ligera pararme en este púlpito. Yo a veces, de hecho, he estado aquí sentado antes de pronto de subir y digo: Señor, gracias por tu fidelidad, por contarme digno también del llamamiento. Pero también al mismo tiempo pienso que se ha parado, no sé, Mark Hankins, Terry Miles y Pastor John, que yo lo considero realmente una autoridad espiritual, amén, un general para nuestra nación. Pero una de las cosas que de hecho yo llevo en mi corazón, y no solamente aquí en la escuela, es que si yo digo algo, la gente va a pensar que mi pastor piensa eso. Si lo digo en la escuela, van a pensar que Rema piensa eso. Entonces yo lo que hablo, no lo puedo hablar simplemente desde mi opinión. Tengo que estar seguro. Ahora, ¿por qué estoy diciendo amén? Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí hay personas de pronto que por causa de su fidelidad el Señor los ha ido promoviendo y están en una posición de influencia, es una influencia prestada. Pero yo quiero que usted sepa que cada cosa que usted hace refleja directamente en la imagen de mis pastores. Amén. Que cada cosa que usted dice, la gente que lo está recibiendo lo va a tomar como si eso fuera la posición de Iglesia Colombia. Entonces, si usted no está seguro, pregunte. Usted reciba de pronto una instrucción, ¿cierto? Puede decir, no sé, esto es lo que yo pienso, pero voy a consultar, o simplemente no se meta en problemas, así que déjeme, yo pregunto. A mí me enseñó un maestro: usted puede responder todas las preguntas que le hagan. Yo puedo responder todas las preguntas que me hagan.
La mayoría de veces mi respuesta es, no sé. Y se requiere humildad para decirlo. Amén. Entonces hay un peligro potencial en ese crecimiento del liderazgo. Mi pastor quiere que personas se desarrollen. Su deseo no es que dependan de él, su deseo es que dependan de Dios, que dependan de la palabra, que a través de entrar en esa carrera de fe puedan alcanzar el potencial máximo, puedan lograr el plan que Dios tiene para su vida, que al final escuchen: buen siervo y fiel, sobre lo poco he sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Y Él ha establecido todo este proceso para su crecimiento, y en ese proceso usted de pronto va a estar coordinando a ujieres, va a estar coordinando tal vez a niños, a jóvenes, a de pronto servidores en diferentes áreas, va a estar de pronto guiando a una casa, instruyendo a otras personas, pero inmediatamente hay una responsabilidad sobre su vida. Y usted tiene que asumir esa responsabilidad. Hay una progresión, hay un crecimiento en el liderazgo. Eventualmente, si usted se queda, aquí lo van a ayudar a crecer, siempre y cuando usted obviamente entre, cita con Dios, en forma, una casa primero para poder hacer en forma, si vieron el video. Amén. Y a medida que usted va pasando escuelas y todo este proceso, entonces usted va a crecer y va a encontrar el plan que Dios tiene para usted. Y es en su mejor beneficio, porque si usted crece, si su fe crece, usted va a alcanzar la bendición de Dios para su vida. Pero en el momento en el que eso sucede, usted representa a los pastores. Yo me doy cuenta que no solamente lo que digo es un reflejo directo, también a donde voy, yo estoy acreditando o estoy respaldando los lugares donde yo entro. Yo le doy gracias a Dios, yo no me conecto de pronto con cualquier tipo de ministerio, le doy gracias a Dios también por IGLECAM, la Asociación Ministerial de la Iglesia de Colombia. ¿Cierto? Y en muchas ocasiones de pronto te invitan a diferentes lugares, pero donde tú vas, si tú vas como un obrero y como un líder, la Biblia dice que deberíamos abstenernos de toda especie de maldad. En otras versiones dice de toda apariencia de maldad. Si tú entras en esos lugares, van a pensar otras personas, sobre todo los que vienen detrás de ti, que es correcto hacer esas cosas. Entonces, ¿cuántos quieren ser líderes del Señor? Es un gozo, es un llamado, ¿cierto? Todos estamos llamados a crecer. Todos estamos llamados a hacer influencia a otras personas. Sin embargo, en el momento en el que lo hacemos, necesitamos también tener en cuenta estas cosas. Las grandes obras no suceden por una sola persona. Es por Dios conectando a todo su cuerpo. En ocasiones le preguntaban al hermano Hagin: ¿ustedes cómo hicieron? ¿Cómo hizo usted para que Rema creciera? Para que esta visión alcanzara tantos lugares. ¿Y cuántos saben que ahorita hay más de 200 extensiones? Está en muchísimos países, casi 70, tal vez más países alrededor de 51 países, 200 extensiones en 51 países. Y le preguntaron al hermano Hagin que cómo había hecho para que Rema creciera tanto. Y él dice: yo no he hecho nada, todo lo hicieron ellos. ¿Cuántos quieren ver la iglesia de Colombia crecer? ¿Cuántos quieren ver la iglesia del Señor crecer? ¿Cuántos quieren ver la obra de Dios, el reino de los cielos, expandirse en medio de este tiempo y esta generación? Entonces vamos a necesitar de cada uno de nosotros. Vamos a necesitar que cada uno nos conectemos, y parte de eso es abrace la visión que Dios tiene en este lugar. Si usted, el Señor, lo trajo a este lugar, tal vez usted debería orar por entrar en la carrera de fe, usted debería entrar por matricularse en las escuelas. Yo no sé en qué nivel, no los conozco a todos, a muchos ya los he visto, ¿cierto? Pero si usted no lo ha hecho, pregúntele: Señor, ¿esta es la iglesia que tú quieres para mí? Y si Dios lo llamó a estar en este lugar, usted debería conectarse. Amén. Gloria a Dios. ¿Podemos ponernos de pie, por favor? Ahora, otra cosa más. De pronto también usted ha estado luchando con ese plan que Dios tiene para su vida. Si usted está aquí el día de hoy, probablemente usted es de los más juiciosos, ¿cierto? No viene solamente los domingos. Y es una bendición. Pero si usted está aquí el día de hoy y de pronto no ha iniciado ese proceso, eso que Dios tiene para su vida, esa también es una oportunidad para que usted tome una decisión y responda a ese llamado que Dios tiene para usted. Nunca se va a arrepentir. Usted fue diseñado para cumplir el plan de Dios para su vida. Cuando Moisés fue llamado, él dijo: uy, pero ¿quién soy yo? ¿Y quién eres tú? No te conozco lo suficiente y no sé hablar. Y tenía montones de excusas, pero al final, en esa gloria, en la presencia de Dios, todas las excusas se acabaron. Yo no sé cuál sea su excusa para no seguir plenamente el plan que Dios tiene para su vida, pero Dios quiere que usted crezca y que ayude a alimentar a los pequeñitos, que otras personas sean bendecidas, y cuando usted lo hace, hay más gozo en el dar que en el recibir. Su corazón va a ser lleno de bendición. Entonces, si hay alguien aquí que diga: yo necesito comprometerme, yo necesito seguir ese plan que Dios tiene para mi vida, me gustaría que levante ahí su mano. ¿Hay alguien aquí que diga: yo necesito hacer el plan que Dios tiene para mi vida? Algunos de pronto necesitan levantar las piernas. Gloria a Dios. Y simplemente las personas que están ahí alrededor, y si usted lo sabe, simplemente vamos a orar.
Y yo quiero que usted repita esto conmigo, haga esta oración conmigo. Gracias, Dios, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya me han sido dadas. Tú me diste por tu divino poder, por la obra de la cruz, todo lo que yo necesito para caminar en victoria. Nada me falta. Tú eres mi pastor. Y por el conocimiento, yo disfruto, yo me apropio de esas bendiciones. Y este día, yo me comprometo a seguirte, a crecer, a seguir el plan que tú tienes para mi vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por mis hermanos, y yo creo que aquellos que han tomado esa decisión de seguir el plan, tú les darás no solo el querer, sino el hacer. Y te doy gracias, Padre Celestial, porque ellos crecerán en su influencia para ser de mayor bendición a las personas. Te doy gracias, Padre Celestial, porque de esa manera podremos hacer lo que tú nos has llamado a hacer, ayudar a introducir en Colombia, Sudamérica y las naciones, ese último derramamiento y gran cosecha del Espíritu antes de que tú, Señor, regreses. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, muchas gracias. Gloria a Dios.